Cuando estamos en una respuesta del sistema nervioso, y ese es el modo de supervivencia, estás en una revisión crónica del sistema, así que siempre que estamos en una lucha, huida, congelación o fusión, cualquier función no esencial de los órganos, las funciones corporales, todo eso se apaga ligeramente. Y si tu cerebro cortical no está funcionando plenamente en las formas que está en modo de supervivencia, entonces no vas a dejar. The School of Greatness. Please welcome Lewis Howes. Mucha gente tiene miedo de volver a las historias de su pasado. Tienen miedo de enfrentarse al dolor, a los traumas de los que son conscientes y también de enfrentarse a las cosas de las que no son conscientes, los traumas generacionales. Sí, así es. ¿Por qué nos cuesta tanto enfrentarnos a esos traumas y dolores del pasado? Es difícil por varias razones. Creo que gran parte de lo que lo hace difícil es que la gente empieza a sentirse realmente insegura en su propio cuerpo cuando se habla del trauma. Y el trauma es esa área de la salud mental que todavía somos un poco reacios a tocar en la conversación. Y eso hace que la gente no quiera necesariamente entrar en el meollo de la cuestión, no solo del trauma y de la comprensión de lo que es el trauma, sino también de cómo el trauma afecta a sus propias vidas, cómo el trauma trasciende a su linaje, cómo el trauma ha formado parte de sus vidas, porque la gente existe en el trauma, pero le cuesta reconocer que existe el trauma propiamente. ¿Cuál dirías tú que es el porcentaje de personas con traumas en Estados Unidos? Oh, Dios, bueno, quiero decir, vi no hace mucho esta estadística. Creo que no puede ser variable porque tenemos que reconocer el hecho de que algunas personas no reconocen que están en trauma o saben que están en trauma, ¿no? Pero las estadísticas dicen que alrededor del 65% o más en toda la vida. Así que, sabes, el 65% de la población en los Estados Unidos experimentará un trauma en su vida, algún elemento de trauma. Ahora se añade una pandemia. Muy bien, ¿cuántas personas afrontan realmente su trauma de ese 65%? Ahora estamos hablando de números muy, muy pequeños. Una pequeña cantidad. Porque tenemos que reconocer que la gente tampoco sabe que existe un trauma. La gente cree que la forma en que están experimentando sus emociones es el status quo. Así es como debe ser, así soy yo. Eso es todo lo que saben. Nunca se les ha enseñado lo contrario. Lo que han visto en sus familias ha sido una representación de las respuestas al trauma y nunca han sido nada diferentes a lo que experimentan en su día a día. Así que para que lleguen al punto de decir, tengo un trauma en mi vida, tengo algo que trabajar, o puedo comprometerme a trabajar en esto, no tengo que existir en el trauma, es realmente inaudito para mucha gente. ¿Cuáles son los niveles de trauma? ¿Se trata de un trauma de bajo nivel frente a un trauma de alto nivel? ¿Cuáles son las diferencias y cómo podemos identificar, que estoy experimentando un trauma en mi cuerpo ahora mismo? Bueno, creo que tenemos que definir el trauma. El trauma es básicamente una respuesta emocional aguda a un evento de la vida que es extremadamente estresante. Y a veces ese evento de la vida es una amenaza para tu seguridad física o a veces una amenaza para tu seguridad psicológica, a veces ambas. Así que, si podemos entender lo que es el trauma... Es una respuesta emocional. Es una respuesta emocional a un evento que es muy estresante. Un desencadenante. Es como si alguien dijera algo en tu espacio y tú estuvieras como, eso me ha desencadenado, no me gusta ese sentimiento, no me gusta lo que dijo, no me gusta lo que hizo o sus acciones. Si hay un evento que ocurre en el mundo, tu respuesta a él está cargada emocionalmente. Eso es lo que estoy oyendo decir. Es correcto, está cargado emocionalmente y también está directamente conectado con tu sistema nervioso. Cuando la gente dice estoy desencadenado, lo que están diciendo es que algún aspecto de mi experiencia está en lucha, huida, congelación o fusionando, eso es lo que están diciendo. Y si estoy en una respuesta traumática es tu respuesta conductual a estar en lucha, huida, congelación o fusión. Sí, así podrías reaccionar o gritar, estarías como... Y él... evitando. También. Exactamente. Eso Distancia. es la huida. El congelamiento es la disociación, la desconexión del entorno y el estar realmente en ese espacio mental protector. Y luego colapsar. Completamente es la respuesta de fusión. ¿No? Es como si la gente hiciera un montón de adormecimiento. Sí. Que las drogas, el alcohol, las adicciones todo. de cualquier sitio. En los últimos años me he dicho a mí mismo que me encantaría poder estar en el mundo y ver a cada acontecimiento como un acontecimiento neutral. Como hay cosas que suceden
Puede que no me guste o esté de acuerdo con ellas, o puede que me guste o esté de acuerdo con ellas. Mirarlo es un evento neutral y ver cómo puedo comunicar conscientemente algo sobre el evento para obtener un resultado. Mi objetivo ha sido, en los últimos años, averiguar cómo puedo mirar al mundo mientras suceden los acontecimientos, pero sin dejar que me afecten emocionalmente. Sí me van a afectar las cosas, pero sin dejar que me impidan, digamos, tomar medidas en mi vida, de ser un buen compañero en mis relaciones, de cuidar mi salud. Ese ha sido mi objetivo. Es un gran Porque solía objetivo. crecer sintiéndome muy provocado por muchas cosas y entonces me quedaba en la cama o no actuaba en las cosas que quería. Los eventos me consumirían, los eventos me lastimaban, Claro. los eventos me desencadenaban o la gente me hacía Sí. estas cosas. Si alguien me cortara el paso, gritaría en el coche, me desencadenaría, Lucha, ¿verdad? huida. Era como tengo que vencer a esta persona o algo Sí. así. Y te digo que practicando esto y ha sido haciendo mucha autorreflexión, mucha terapia y mucho trabajo en mí mismo, practicando esto, el mundo es una mentalidad neutral. Aunque no lo sea, hay muchas cosas malas que están sucediendo. Me permite mirar y decir, no me gusta esto, no quiero que esto ocurra en el mundo, pero no voy a dejar que me consuma y me impida vivir una vida pacífica y armoniosa. Y ese ha sido mi objetivo. Ha sido todo un reto, pero nunca había sentido tanta paz en mi vida. Me encanta eso para ti. Y me pregunto, ¿es algo de lo que deberíamos pensar o es una ignorancia por mi parte? Y debería ser desencadenado por todos los eventos de la vida y todas las personas que están a mi alrededor y solo están cargando emocionalmente y reactivo en lugar de acuerdo. Veo esto por lo que es, ¿cómo puedo responder de manera consciente? Sí, creo que es un objetivo al que todos deberíamos aspirar. Creo que es una meta que definitivamente comparto ¿De verdad? contigo yo. Sí, absolutamente. Lo único que la advertencia ahí es que porque somos humanos, porque Ajá. estamos diseñados de cierta manera. Sí, para No protegernos. es muy factible, Sí, sí. exacto. Así que, y lo que pasa con ese diseño es que cualquiera que realmente parezca una amenaza potencial o incluso te catapulte hacia atrás en el tiempo, como si realmente te recordara algo que ya ha amenazado tu existencia de alguna manera, tu seguridad de alguna manera, eso ya va a ser algo que va a revolucionar esa energía emocional. Así que no necesariamente vas a estar en ese lugar neutral, no estamos destinados a ser neutrales, simplemente no estamos sí, diseñados sí. así. No es ser neutral, esa es la cuestión. Le digo a mi novia esto, le digo, siempre estoy consciente. Ella dice, ¿cómo sabías que estaba pensando esto y esto otro? Yo digo, porque estoy mirando y escudriñando el mundo en busca Sí, de amenazas. sí. Es mi estado natural para buscar amenazas, pero es tratar de no reaccionar. Desde un Esa lugar es la cuestión. temible. Eso es Quiero ser todo. consciente de estar presente, de no caminar sobre la calle y ser atropellado por un coche. Sí. Quiero mirar a mi alrededor y ser consciente y reactivo, pero luego volver a un lugar centrado de Sí, paz. Ese es sí. el objetivo. Y creo que mucho de lo que estás hablando es tener este espacio entre cuando tu sistema nervioso dice que hay un potencial, sí, y luego este espacio donde hay un pensamiento consciente y luego la acción consciente que ocurre después. Y creo que eso es de lo que Eso estás es lo que hablando. busco crear. Sí, exacto. Eso es lo que busco crear. Sí, eso es muy factible para cualquiera, incluso para individuos que han sufrido un trauma y especialmente un trauma generacional. Son más bien las amenazas psicológicas y las amenazas del sistema nervioso. Es lo que te estoy oyendo decir, es lo que es un reto para mucha gente. Es como si sucediera un evento, sucede y desencadena nuestra memoria, un recuerdo de una experiencia traumática. Pero si eliminamos el recuerdo, ¿qué pasaría entonces? ¿Seríamos reactivos y desencadenados? Bueno, sabes, creo que estás hablando un poco de cómo podemos reconfigurar incluso nuestra memoria celular para que responda menos a lo que podría haber sido desencadenante en el pasado, porque tenemos tantas variaciones diferentes de memoria. Tenemos memoria olfativa, la memoria del olor. Hay tantas formas en las que nuestros sentidos pueden producir desencadenantes para nosotros. ¿No es Sí. interesante? Sí, tenemos que... Memoria de sonido. Memoria de La sonido, música. sí. Hay un sabor familiar y te lleva de vuelta a la infancia. Te sientes como, espera, algo pasa. Algo me lleva de vuelta a un lugar que no es ahora. Así que tenemos que hablar de las formas en las que reprogramas tu mente, reprogramas tu sistema nervioso para que sea estable, para que se sienta que está en un lugar seguro, incluso si un recuerdo se vuelve a activar por medio de cualquiera de tus sentidos. Creo que mucha gente puede reaccionar con esto
con mis amigos, miembros de la familia, parientes, donde algo de la infancia los desencadena como adultos y no han averiguado cómo curar. El recuerdo del trauma están en el entorno de las personas que los desencadenaron tanto cuando eran niños. Ujú. Si alguien tiene un pariente o alguien que está en su entorno, en su espacio, que lo desencadena tanto, ¿cómo no lo echan de su vida por completo? Pero también crean un límite para que no les afecte con las palabras que dicen, con sus acciones que tienen, cosas así. Hay diferentes variaciones de cómo la gente lo hace y por eso me gusta tanto este trabajo, porque se puede ser realmente creativo con un cliente en cuanto a lo que funcionará para ti, ¿no? Donde puedes crear algún elemento de un límite que también puede mantenerte cerca de la gente que amas porque todavía quieres ser menos Sí, impreciso. quieres estar en su vida. Correcto. Y quieres ser capaz de seguir unificado de alguna manera, pero conservando tu energía. En el mundo psicológico, especialmente en la terapia dialéctica conductual, llamamos a los entornos que aún encarnan algunas de las respuestas al trauma o al caos. Un entorno fuerte, vuelves a ese entorno que es inmóvil, es inflexible. Y las respuestas al trauma están incrustadas en ese entorno y lo han estado durante generaciones. La gente funciona así en casa, ¿no? Así que lo más importante que tenemos que hacer no es solo entrenar el sistema nervioso para poder estar bien en el entorno fuerte, sino entrenar a la gente para que se aferre a eso, porque eventualmente, aunque sean cambios microscópicos, el entorno cambiará porque se mostrará de manera diferente, De verdad. ¿sabes? En su entorno, así que el entorno va a cambiar en consecuencia. ¿Cuáles son algunas estrategias que alguien puede hacer para, supongo, trabajar con su sistema nervioso en torno a las personas que Estás lo hablando de lo mío. desencadenan? Esto ¿Sabes es a qué algo que me refiero? encanta. ¿Cómo pueden cambiar para Sí. que el entorno cambie? Y lo prefiero de esa manera. Esto tiene que ser una práctica diaria. La gente tiene que entrar en la práctica de la regulación del sistema nervioso diariamente, especialmente si vienen de un linaje de trauma o si han experimentado un trauma en su vida. Y las 3 prácticas que más me gustan porque son accesibles, porque las puedes hacer en cualquier lugar y porque realmente funcionan. Y las 3 son como el trabajo de respiración. Creo que a la gente le gusta la misma toma de aire, se ha popularizado tanto. Mírate tomando una Lo respiración, hago todo me el tiempo en mi encanta. entrevista. Yo también, esa es una de mis cosas favoritas que he podido adquirir. Sabes, a medida que he ido haciendo mi propio viaje, entonces ahora por defecto también lo hago. Y A lo creo largo que del es día, increíble. sí. Sí, porque es casi como si tu cuerpo estuviera cuidando de ti ahora. Has hecho todo el trabajo para tengo que cuidar este cuerpo, tengo que cuidar esta mente, y ahora es por defecto. Y eso es construir la maestría. Es como si tuvieras dominio sobre la tarea de hacer respiraciones profundas cada vez que tu cuerpo lo A necesite, diferencia de y aguantar ahora todo el es tiempo, automático. sí. O respiraciones cortas o aguantando. Es interesante, bien. Entonces el Sí, número 1 así es que el trabajo de la respiración, sí. Y el trabajo de respiración, que es por lo menos durante 5 minutos, el sistema nervioso necesita al menos esa cantidad de tiempo para ponerse al día. Y es importante valorar el trabajo de respiración a pesar de que tenemos tantas formas en las que ha sido, creo, exagerado o la gente simplemente lo descarta porque se ha hablado mucho de esto. Pero la cosa sobre el trabajo de respiración es que eventualmente tu sistema nervioso no puede operar en la respuesta de estrés y en la respuesta de respiración simultáneamente. Tiene que relajarse, sí. Tiene que hacerlo. Y lo sigues haciendo hasta que sientas eso. Y para los sobrevivientes del trauma podría tomar un poco más de tiempo porque hay mucho que deshacer, muchas décadas, así que el trabajo de respiración va a ser clave. Uno de mis otros favoritos son los zumbidos. Tararear es, Tan poderoso. ¿sabes? Es muy Respirar bueno. y tararear al mismo tiempo. Eso es lo que enseñan en las prácticas de yoga y Sí. meditación profunda. Sí, hay un montón de prácticas de canto utilizadas en sí y el sonido OM, ¿sabes? Realmente sacar eso desencadena la respuesta nerviosa parasimpática, que es la parte del sistema nervioso que inicia. También se llama respuesta vagal ventral, que inicia un proceso de relajación, un descanso y recuperación del sistema nervioso. Es realmente esencial para que la gente haga este zumbido y el mismo papel aplica. Hazlo hasta que te sientas que estás en un lugar estable. Un cliente una vez hizo tanto el zumbido después de que se lo prescribí que se quedó ronco. Sí, Para sí, sí, mucho. pero creo que eso también es un testimonio de compromiso. Si puedes comprometerte, hazlo y haz lo que funciona. Y el tercero que me gusta es el balanceo. ¿Balanceo Simplemente de el ida y balanceo de vuelta? tu cuerpo. Sí, porque si piensas en el ritmo, Dios, el qué elemento divertido. del balanceo en realidad es casi como... Es
Cálmate, sí. Es relajante, como un bebé en el vientre materno, te meces de un lado a otro y Qué esta curioso. calidez. Mi balanceo, naturalmente, casi toda mi vida, especialmente cuando estoy de pie, nunca se me ha dado bien estar sentado o estar quieto. Me balanceo naturalmente hacia adelante y hacia atrás cuando estoy de pie, porque de lo contrario me resulta difícil quedarme quieto. Respirar al menos 5 minutos al día, pero creo que solo hay que intentar recordarse a sí mismo a lo largo del día y que hay que hacer respiraciones profundas, lentas e intencionadas, tararear y luego mecer el cuerpo. Esto puede ser sentado, puede ser de pie, puede ser acostado. Sí, y creo que para las mentes ocupadas y los ocupados, tengo una mente ocupada, así que creo que me funciona hacer esas tres cosas. Sí, por supuesto. Sí, acabo de integrarme, hago lo mío, ¿sabes? Me balanceo, respiro, tarareo y me permite integrar realmente las prácticas para obtener el efecto completo y también como mi mente está tan preocupada también por asegurarse de que estoy en la técnica correcta, así que añade un poco de atención y estoy centrada. ¿Cuál es la diferencia entre los traumas que nos ocurren a nosotros y los traumas generacionales que les ocurren a nuestros ancestros? La mayor diferencia se sitúa en la biología. Hay un componente genético en el trauma intergeneracional. El trauma intergeneracional tiene esta forma en la que hay una transmisión genética que ocurre de padres a hijos. De verdad. Y así se crea una predisposición a la vulnerabilidad del estrés. Ponme un ejemplo. ¿Cuál es un ejemplo común que se ve en tu práctica que es una historia generacional? Bueno, sabes, hay personas que vienen y dicen, desde que era niño era difícil de calmar. Tenía esta hiperactividad. Hay muchos supervivientes de traumas que también creen que sus síntomas coinciden con el TDAH, porque hay mucha coincidencia en la experiencia de la sintomatología. Y así que hay mucho de eso. Hay gente que se remonta a su infancia y dice, siempre he tenido esta experiencia de sentirme siempre ansioso. Cuando profundizamos en las capas, empezamos a darnos cuenta de, especialmente porque hago mucho trabajo con el árbol genealógico y realmente recorro el linaje para saber, cuáles son algunas de las respuestas al trauma, cuáles son algunas de las respuestas en torno a también las respuestas inflamatorias como la depresión o la ansiedad, u otras experiencias de enfermedades mentales que se llevaron a cabo en la familia. Y cuando empezamos a descender por la línea familiar y empezamos a explorar no solo su infancia y cómo respondieron en su infancia, cuáles fueron sus patrones de apego en su infancia, sino también cómo quizás su madre tenía una herida de niño interior y la madre de su madre tenía una herida también. Nunca lo curó. Lo expresó como una respuesta al trauma. Gritó y chilló en casa, ¿sabes? Tuvo arrebatos emocionales. ¿Qué hizo eso? Eso realmente creó una interrupción en el apego que podrías haber tenido en tu infancia. Creó un apego inseguro. Luego saliste al mundo y experimentaste acoso, una pandemia, todo tipo de cosas. Entonces, ese trauma, esa propensión al trauma o vulnerabilidad se desencadenó. Así que ahora estás continuando el ciclo de trauma intergeneracional porque te fue modelado genéticamente, fue transmitido y entonces... Ahora bien, eso es genético. Digamos que la madre rompe el ciclo antes de curar su trauma. El trauma generacional antes de tener a su hijo. Sí, ella puede. Y crea un ambiente de paz. ¿Sabes? Sí. ¿Es el ambiente o es la biología? Es el código genético que transmite, porque es como si estos ambientes se transmitieran. Eres testigo de que tus padres lo hacen, simplemente sigues el patrón y sigues el patrón del entorno. Sí. ¿Eso es genético? ¿Es el entorno? ¿Ambos o...? Es ambas cosas. Es como si desde que la psicología existe con las teorías sobre la naturaleza, la crianza, el darwinismo también empezó eso hace tiempo, así que la naturaleza son los aspectos biológicos de nuestras experiencias y la crianza los aspectos sociales. Un trauma intergeneracional es realmente el único trauma que se sitúa en la intersección de ambos. Tenemos el lado de la naturaleza, sí, en el lado de la naturaleza, la expresión genética, estamos recibiendo mucha información del campo de la epigenética que nos ayuda a entender cómo el comportamiento impacta en los genes. Y así, básicamente lo que sucede es que, digamos que una madre tiene estrés y depresión en su vida. Digamos que esta madre está embarazada, tiene 5 meses de gestación. Está embarazada, tiene un bebé en el útero y
Porque ella está en 5 meses de gestación, ese bebé también tiene todas las células sexuales precursoras que van a tener para su vida, independientemente de si es hombre o mujer. Ya los tiene. Así que la madre experimentó un trauma crónico toda su vida. Y como eso se convirtió en el status quo, sus genes se reexpresaron. Sus genes decían, ok, así son las cosas. Somos un cuerpo estresado. Y porque sus genes están diciendo que estamos predispuestos al estrés, que se transmite al bebé en el útero, en realidad en la concepción. Vaya. Así que el bebé es concebido con genes que están predispuestos al estrés. Y como ella ya está estresada mientras está teniendo este bebé, todas esas hormonas del estrés, concretamente el cortisol, están siendo transmitidas al bebé en el útero. ¿Y qué pasa con las células precursoras? Esas también están ingiriendo una gran cantidad de ese ambiente de estrés. Tienes 3 generaciones en un cuerpo. Se transmite genéticamente la vulnerabilidad al estrés, pero también la parte social, el estrés de la madre. Ella tiene todas sus cosas en marcha, está predispuesta al trauma, tiene todas estas cosas en marcha mientras está Su embarazada. entorno sigue siendo estresante. Sí. Y así todo el mundo, Vaya. en ese linaje de 3 generaciones en un solo cuerpo, está experimentando estrés. ¿Son solo 3 generaciones o todas las que lo han tenido? Bueno, sabes, creo que es un poco el fenómeno del huevo y la gallina cuando se trata del trauma generacional. Es como, ¿quién empezó? ¿No? Pero creo que ilustro eso porque creo un poco más fácil de ver como, bueno, tal vez comenzó con mamá, tal vez ella era la Tal vez persona tuvo un que... trauma externo y hubo una respuesta de reacción, sí. Exactamente, y ahora nosotros Eso por es lo menos exactamente. podemos llegar a ver dónde comenzó la línea genética Sí. desde la perspectiva del trauma. Cuando lo piensas de esa manera, te dices, estoy llevando el peso de múltiples generaciones de traumas en mis genes, Sí. el peso físico, el peso real. Sí. Eso podría ser un poco oscuro y pesado. Si realmente pones Sí, el puede. énfasis en eso, ¿cómo podemos romper ese ciclo de una vez por todas para que ninguno de esos traumas permanezca con nosotros y no los transmitimos a nuestros hijos? Definitivamente tiene que ser una revisión de todo el sistema. Para la mayoría de la gente tiene que ser una integración de prácticas holísticas en nuestro día a Diariamente. día, todos los días. Como una práctica diaria. Todos los días. No se puede vacilar en esto porque tenemos que pensar en lo que estamos deshaciendo. No solo estamos deshaciendo las décadas de Que trauma experimentas, que... sí. Exactamente, estás deshaciendo todos los Realmente necesitas múltiples. tener un renacimiento. Sí, Es como un renacimiento espiritual, psicológico, del sistema nervioso emocional, en mi opinión. por supuesto. Siento que he tenido un par de ellos en la última década, hace 10 años, abriendo mi trauma de abuso sexual y luego en los últimos años simplemente lidiando con todas las relaciones en general, todas las relaciones íntimas que he tenido, nunca me he enfrentado a ellas hasta hace un par de años y siento que tuve que morir emocionalmente, espiritualmente en un sentido, psicológicamente, supongo. Absolutamente, sí. Deja que se queme Sí. y luego construye desde las cenizas psicológicamente. Sí. Y es un proceso. No digo que no haya terminado o lo que sea, pero es un viaje constante de volver a diferentes etapas de la infancia, sanando cada etapa e integrando esa edad con mi yo actual. Hay una integración y curación total de cada uno de los diferentes recuerdos de mi vida. Fue una respuesta traumática y ha sido hermoso viajar. Sí, sí. Y ha sido hermoso viajar que me ha permitido tener paz y armonía en el interior, que nunca lo tuve. Hasta realmente hace 10 años no empecé a sentirlo, pero hasta hace un par de años, cuando empecé a sentir más y más paz en el interior. Y me permite, de nuevo, ver el mundo de forma diferente. No digo que no me provoquen cosas, pero me permite verlo y decir, vale, esto me molesta, ¿cómo puedo comunicar conscientemente lo que quiero cambiar? No desde un estado reactivo, abrumado, estresado, traumático, que siento que no Exacto. puede ser mucho desde Sí. ese estado. No, quiero decir, puedes empujar las cosas hacia abajo y Ajá. adormecerlas y seguir operando bastante bien, Puedes pero todo sobrevivir. volverá porque todavía estás en modo de supervivencia, Sí. porque el adormecimiento es Sí, eso, pero ¿sabes? no estás prosperando, no estás creando una vida abundante para ti. Cuando estás en una respuesta traumática, ¿lo estamos? No, en absoluto, quiero decir. Creo que la abundancia viene de ser capaz de entrar en las profundidades de tu alma,
Me encanta que hables del ángulo espiritual más cíclico, porque eso es definitivamente desde un ángulo holístico y mucho del trabajo que hago es muy de mente, cuerpo y espíritu. Y la parte espiritual es realmente esencial porque no es solo tu conexión con el superpoder, es también tu conexión contigo mismo. Cuando estás realmente desconectado de tu verdadero y auténtico yo, no estás viviendo en abundancia. Y si queremos abundancia generacional, entonces tenemos que llegar a las profundidades de todo lo que hay en el barro, si se quiere. ¿Sabes? Así que... Sí, y creo que si se desencadena o tiene una respuesta del sistema nervioso a un montón de cosas, tú estás constantemente en un mundo de supervivencia y es difícil crear una abundancia, es difícil soñar desde un lugar de supervivencia, es difícil crear algo desde ese lugar. Quiero decir, tiene mucho sentido, incluso desde una perspectiva biológica, cuando estamos en una respuesta del sistema nervioso y ese es el modo de supervivencia, estás en una visión crónica del sistema nervioso, por lo que nuestro sistema nervioso está diseñado para hacer que cada vez que estemos en lucha, huida, congelación o fusión, cualquier función de los órganos no esenciales, las funciones corporales, nuestro cerebro incluso, como la región cortical de nuestro cerebro, todo eso se apaga ligeramente. Si estás hablando de alquimia y creatividad y todo eso, esas cosas requieren mucha estructura cortical, ¿sabes? Muy interesante, sí. Sí, la manifestación de todas las cosas que quieres realmente requiere que entres en tu mente creativa. Y si tu cerebro cortical no está funcionando completamente en las formas porque está en modo de supervivencia, entonces no vas a entrar en esa actualización. Es muy interesante porque una vez que estuve en una relación en la que hubo un par de años de estrés, es toda mi responsabilidad. Debí haber salido, pero me quedé y quería que funcionara todas estas cosas diferentes. Y recuerdo que durante un año antes de relación me estaba preparando para crear un libro, escribir un libro, y estaba emocionado por ello. Y luego en la relación no tenía energía para crear porque gran parte era la supervivencia en esta relación. Era como volver a casa, ella tiene que gritarme, ¿y qué estamos manejando hoy? Sí. ¿Cuál es el nivel de estrés? Todas estas cosas diferentes y yo seguía queriendo tratar de crear este libro, pero tenía cero energía o el pensamiento creativo para hacer que suceda y yo seguía siendo avergonzado a sí mismo como ¿por qué no tengo la energía para esto? Porque yo estaba poniendo toda mi energía en modo de supervivencia y solo hacer que este entorno funcione. En el momento en que las cosas terminaron, es como si hubiera terminado el libro en unos pocos meses. Es como si tuviera toda esa energía y esa creatividad porque no estaba en el estado de modo de supervivencia. Quiero hacerte una pregunta sobre, has mencionado la salud mental por un momento. Supongo que conozco toda la terminología a la perfección, pero ¿cuáles son los principales problemas de salud mental a los que se enfrenta la gente hoy en día? ¿Es la depresión? ¿Es la ansiedad? ¿Es el TDAH? ¿Cuáles son las terminologías de salud mental que se destacan hoy en día? Esas son las principales, pero en realidad la depresión es, a escala mundial, una de las principales causas de discapacidad, una de las principales causas de malestar global. Es una condición muy debilitante porque no es solo una condición de salud mental, es también una condición físicamente, corporal. sí. Es una condición inflamatoria. Sabemos que creo que algunos de los estudios iniciales que salieron que coincidieron con los psicotrópicos y, ¿sabes? Algunos de los medicamentos de los años 80, 90 y todo eso nos ayudó a entender algunas de las formas en que el cerebro opera de cierta manera para facilitar la depresión, pero no estábamos necesariamente hablando de otros estudios que estaban sucediendo, que estaban hablando de la inmunología que está implicado, todo lo que es inflamatorio que está implicado en la depresión también, la dieta que está implicado en la depresión también, Hay muchos factores, sí. Sí, muchas cosas. La depresión es una de las más importantes, pero cada vez que alguien viene a mí con depresión, siempre me gusta mirar el cuadro completo. De toda Miro tu todos. vida. Todo. Sobre él, sí. Miro todas esas piezas. Y la depresión es una de esas condiciones de salud mental que hay varias, pero esta tiene una forma de identificarla y clasificarla como episodio único o episodio múltiple. Cuando una persona está en un episodio único, suele buscar un desencadenante ambiental. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, pero cuando hay un episodio múltiple, me pregunto mucho más. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué significa una relación? La comida, el entorno, la pérdida del trabajo, el divorcio. Los traumas con T pequeña, si se puede decir. Sí. Son algunas de las cosas de nuestro día a día, los traumas de todos los días, pero nada que realmente comprometa tu seguridad.
Pero siempre que hablamos de la depresión por episodios múltiples, siento mucha curiosidad por la historia de una persona, su historia familiar, lo que le sucedió dentro de su familia. Y realmente empiezo a indagar porque cuando se habla de una depresión de por vida, uno ha estado deprimido toda la vida. Tenemos que empezar a preguntarnos si el trauma está implicado en su historia de alguna manera. ¿Y es eso lo que mantiene el trasfondo de la depresión? ¿La depresión es la principal que se escucha? La ansiedad. Está la psicosis de la que no hablamos mucho. La psicosis es una versión extrema de la disociación. Hay algo de carga genética ahí también, especialmente con la esquizofrenia. Hay carga genética hasta cierto punto con la depresión y la ansiedad. Está el trauma. El trauma es una categoría completamente separada. Tienes el trauma complejo, el de desarrollo, tienes el trastorno de apego reactivo que es para los niños y es el primer signo de que, están actuando de una manera diferente. Tal vez algo pasó, ¿no? De pronto pasó algo. Sí, así que... Tengo curiosidad, solo quiero entender la terminología de estas cosas. En el término de enfermedad de salud mental, la depresión, el TDAH, la psicosis, ¿se consideran enfermedades? ¿Cuál sería la terminología? Yo diría enfermedades. ¿Condiciones? ¿Qué es? Sé que somos... Muchos, especialmente los psicólogos holísticos del mundo, miramos la enfermedad y el desorden. Nos gusta no verlo así, ¿sabes? En cierto modo nos gusta mirar realmente el cuadro global. Pero si estamos hablando de la enfermedad de diagnóstico... De un individuo, sí. Sí, y realmente el manual que nosotros como psicólogos y psiquiatras tenemos que acatar básicamente cuando estamos creando códigos de diagnóstico. Entonces, estos son considerados trastornos mentales. Trastornos, salud de acuerdo. mental, sí. Los trastornos son enfermedades que en realidad son las mismas. Ahora, ¿este trastorno es un síntoma? Odio esa palabra. Lo sé. Esto es... Pero así se llama. Este trastorno Sí, es el reto. ¿Es un síntoma o es un trastorno? ¿Es un síntoma de un trauma o de una curación no resuelta? ¿Lo que provoca este trastorno? ¿Y si sanamos el trauma? ¿Podríamos eliminar estos síntomas o estos trastornos? Creo que vamos a ser capaces de deshacernos de muchas cosas, muchas de ellas, algunas de ellas como mencioné, porque hay esa carga genética y tenemos que pensar en la genética de la que ya hablamos, ¿no? ¿Sabes? Estamos hablando de linajes de carga genética. Así que, ¿sabes? Si empezamos a trabajar ahora, quizás veamos que se producen muchos menos trastornos de este tipo en nuestras familias y comunidades. Hay mucho que podemos hacer para rectificar la abundancia de enfermedades mentales que hay. Creo que muchas de las enfermedades mentales que existen en el mundo tienen un trasfondo de trauma y no hemos hablado tanto de ese trasfondo o de esa posibilidad, pero, ¿sabes? No sé si seremos capaces de absorber el 100% de las enfermedades mentales en el mundo, pero creo que podemos hacer un buen trabajo en esta generación para romper los ciclos. ¿Podría un individuo eliminar estos problemas de salud mental a nivel individual si están dispuestos a hacer el trabajo de sanación profunda? Porque esencialmente siento que, corrígeme si me equivoco, son síntomas de un trauma. ¿No creciste deprimido? Ciertas cosas sucedieron, un evento sucedió, un ambiente sigue fomentando los sentimientos de depresión, el estado de depresión. Y si podemos sanar el recuerdo, el trauma, el acontecimiento y reconectar con nuestro ser puro, nuestro ser humano completo, ¿cuándo empezaron a desaparecer esas cosas? Ese es precisamente el objetivo, así que donde empezamos con la psicología y la psiquiatría es que empezamos con el manejo de los síntomas. Mucha psiquiatría, ¿sabes? Estaba todavía un poco ahí. Que es como, aquí está la droga para manejar los síntomas. Es una curita. Pero eso no es curar, Sí. eso no se puede resolver, eso es solo manejarlo. Precisamente. Pero eso no... No hacer lo cualquier hace. cosa para volver a la plenitud. Sí. E integrar a la persona. Integrando la curación, ¿verdad? Exactamente. Y ese es el objetivo. Esa es la meta para mí. Esa es la meta en mi práctica. Quiero la plena integración de esa persona. Quiero que realmente vean su auténtico yo. Algunas personas nunca han tenido la oportunidad de ver quiénes podrían ser en su verdadero núcleo porque ha sido enmascarado por mucho del trauma y la sintomatología que está asociada con el trauma, como la depresión, la ansiedad, todo eso. Sí.
¿Crees que la gente puede curar esos problemas de salud mental también si se integran plenamente? Muchos Muchos de de ellos, ellos, sí. especialmente los que, porque creo que tenemos el trastorno bipolar y la esquizofrenia que tienen un mecanismo diferente a Sí. ellos, pero muchos de ellos, Pero absolutamente. muchos de los que muchas personas se enfrentan a la depresión. Los grandes. TDA, TDAH. La depresión especialmente, sí. 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 ¿Qué importancia tiene para ti encontrar un propósito significativo en la vida que te ayude a superar el sentimiento de depresión? Es muy crítico, ¿De verdad? sí, al 100%. Cuando Vaya. hablamos de lo que ocurre después de un trauma, la creación de significado está en el centro. Es una de las cosas más importantes porque tienes que ver que tu vida tiene algún valor y que hay un significado asociado a tu vida y a todo lo que hay en ella para sentirte motivado a hacer el trabajo pesado, es decir, el trabajo de curación para llegar al otro lado. Tienes que tener sentido en ese viaje. La creación de significado se alquimiza en este viaje, se crea en este viaje, pero creo que como mínimo tienes que tener la esperanza de que la creación de sentido puede ser posible. Ujú. Porque lo que me parece que es mucha gente le da un significado más negativo y dañino a los eventos, a las palabras, a las acciones que suceden a su alrededor. Ujú. Y por lo tanto ese significado causa más depresión, TDAH o pensamientos negativos, todas estas cosas diferentes que nos hacen daño. Sí. Pero si creamos un significado diferente alrededor del evento o las palabras o la ruptura o la pérdida, como la carrera, creamos un nuevo significado alrededor y tuviéramos una intención diferente, un propósito diferente para seguir adelante, no tendríamos tantos de estos desafíos mentales. Sí, quiero decir, creo que la gente no ha sido entrenada para hacerse las preguntas correctas sobre la creación del significado, así que... ¿Cuáles son las preguntas correctas? Bueno, las preguntas correctas son como, ¿Alguien bueno, experimenta un acontecimiento traumático con T mayúscula o T minúscula? ¿Qué preguntas debemos hacer? sí, deberíamos plantear preguntas como... Preguntas en torno a... Bueno, hablemos de lo que se aprendió en esta circunstancia. Es una pregunta difícil de hacer porque a veces la gente dice, ¿crees que eso tenía que pasar? No, no era necesario que pasara. Si ocurrió, Pasó. no se puede cambiar. No puedes. Eso ya está en tu historia. Pero, ¿qué podemos sacar de esa experiencia? Y ni siquiera tiene que ser el evento traumático en sí, sino tu respuesta, tu reacción. ¿Qué podemos tomar de eso para aprender a crear un protocolo de curación para ti? Y se trata de hacer preguntas que hagan que la gente piense fuera de la caja, porque lo que sucede cuando estás en un estado de trauma es que estás congelado, en muchos sentidos. Tus pensamientos están congelados, empiezas a pensar en muchas de las mismas cosas, muchas funciones de protección. Tus sentimientos están congelados en el tiempo. La gente siente constantemente preocupación, ansiedad, un montón de cosas que no son más que un estado de protección. Así que podemos empezar a hacer preguntas para liberar algo de eso. Eso va a ser realmente clave. Pero me gusta esa pregunta, aunque creo que puede desviarnos en diferentes direcciones, pero estoy abierta a eso cuando se trata de trabajar con un cliente, porque donde quiera que vayamos estoy con ellos, voy contigo y seguimos ese camino. Si alguien se aferra al significado de su historia, que fue ese evento horrible que arruinó mi vida, el divorcio, la pérdida del trabajo, la lesión, lo que sea. Lo que sucede si se aferran al significado de una manera negativa, en contraposición a que fue un evento traumático, no se lo deseo a nadie, pero esto es lo que aprendí de él, esto es lo que gané de él, esto es lo que quiero hacer con él de una manera positiva. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la forma en que yo interpreto eso es que esta persona está, uno, todavía en un estado de miedo, no está preparada para sentir curiosidad por las otras definiciones que puede tener el significado en su vida. Están realmente atascados en la única definición que empañó sus vidas, que se interpuso en el camino, y simplemente están atascados ahí, ¿no? Y si ese es el caso, mi papel como clínico o su papel como persona que quiere salir de eso con suerte es trabajar en el miedo. Tienes que trabajar en dónde está atrapado el miedo, cómo está operando el sistema nervioso alrededor del miedo, ¿no? ¿Dónde podemos liberarlos en un sentido corporal? Porque en el sistema nervioso requiere mucho de ese trabajo. Así que tenemos que ser realmente curiosos sobre eso e ir en esa dirección en lugar de que las
las preguntas están muy enfocadas en la mente, pero necesitamos las prácticas basadas en el cuerpo para crear seguridad en el cuerpo. Para liberar también, ¿verdad? Para liberar el miedo, el dolor, el trauma, el suéltalo. reconectar con la seguridad de tu cuerpo, ¿es cierto? Exactamente, y para que cuando una persona pueda sentir que hay seguridad en su cuerpo, pueda sentir que realmente puede ir a las profundidades de su mente en una manera que no se sienta aterradora y existencial. Sí, es cierto. Hablando de miedo, hace poco vi en algún sitio, no sé si es verdad, pero hace poco vi en algún sitio que los seres humanos nacen con 3 miedos. El miedo a los ruidos fuertes, el miedo a caerse y el miedo al abandono. No sé si es cierto, pero si lo es, tendremos que añadir más miedos a medida que pasa el tiempo. No sé si eso es cierto, si esos son los únicos 3 o no tenemos miedos en absoluto, pero parece que reunimos, coleccionamos más miedos a lo largo de la infancia y la edad adulta. ¿Por qué crees que reunimos tantos miedos y los coleccionamos? Bueno, creo que estás hablando de miedos primarios, ¿no? Eso se siente como miedos primarios para mí. Son como los que empiezas cuando eres un bebé. Vas a tener esta respuesta de sobresalto. Como bebé, vas a necesitar sentirte profundamente conectado en sintonía con un cuidador. Si no, no vives. Sí. Básicamente. Y así es básicamente un miedo a perder la vida o un miedo a perder la seguridad. Tiene mucho sentido, pero su acumulación también tiene sentido porque operamos en representaciones mentales, en categorías, básicamente. Tenemos categorías específicas en nuestras mentes que se crean principalmente en nuestra infancia. Y luego todo lo demás que sucede en la vida lo ponemos en las diferentes categorías y los cubos de nuestra mente y simplemente comienzan a crecer. Si tienes un gran cubo de miedo, entonces vas a tener un montón de miedos que van a entrar en tu vida y permanecer, porque tu cubo de miedo es simplemente enorme. ¿Cuál es el mayor miedo que has tenido que superar? Lo que más te ha frenado. Creo que en mi caso, crecí en la pobreza y para mí, lo que ocurre al crecer en la pobreza es que no es solo el miedo a si tenemos suficiente, también es esa expresión mental, esa narrativa se queda contigo durante toda tu vida y crea esa... Ahora lo llamamos mentalidad de déficit u otro tipo de cosas, pero es como la escasez. La mentalidad de Sí. escasez, todo eso. Así que no tener lo suficiente, no ser capaz de sobrevivir de esa manera ha sido definitivamente un enorme temor para mí a lo largo de la vida, porque yo nací en tal pobreza que recuerdo cómo mi abuela, ella llevaba un cubo de agua para llevar a su casa de este pequeño manantial sin tener plomería interior. Vaya. ¿Dónde y estaba nada. esto? República Dominicana. Vaya. Sí. ¿Creciste allí? Yo estuve ahí hasta los 5 Sí. años y luego vine a Estados Unidos. Claro. Es decir, lo que ves cuando creces así y hay tanta escasez que volver a algo así parece que puede ocurrir en cualquier momento. Sí. Pero es como si no quisieras volver allí. Recuerdo que cuando tenía, no sé, 23, 24, 25, ese rango, estaba viviendo en el sofá de mi hermana, no tenía dinero y yo estaba en deuda de préstamo de estudiantes en ese momento, viviendo con 3 tarjetas de crédito en el 2008, cuando la economía se derrumbó en ese momento. Y recuerdo haber pensado como... Esto no es divertido. No es divertido comer las sobras de mi hermana y no ser capaz de pagar el alquiler y no solo pensar en cómo voy a conseguir comida para el próximo par de días. ¿De dónde va a salir el dinero? Ahora tengo un techo sobre mi cabeza, pero no me mantengo. Era como... Mi hermana era, a pesar de que soy un hombre de 20 y pico de años, y recuerdo haber pensado, después de que empecé a ganar dinero, no sé, probablemente 5 años, recuerdo haber pensado, simplemente no quiero volver allí. Sí. Todavía estaba en modo de supervivencia. Aunque tenía dinero, tenía suficiente dinero en el banco para 6 meses y luego 1 año para vivir. Todavía estaba operando de la escasez y no es suficiente y necesito más para sentirme seguro sí. y protegido. Y no quiero volver a ese lugar. Y es un reto romper eso. Lo Físicamente, el sistema nervioso y también Exactamente. mentalmente, psicológicamente y simplemente sabiendo que serás capaz de generar y crear lo suficiente. Es un reto abrirse paso. Lo es, y el desafío logístico real. Quiero decir que estaba ahí, por supuesto, tuve que hacer
mucho para poder romper con eso y ayudar a mi familia a salir de esa posición de pobreza de la clase trabajadora, pero la parte psicológica requiere un gran Desafiante, trabajo. sí. Eso requiere un trabajo serio porque se trata de administrar dinero, se trata de cosas que puedo desear y querer comprar, pero que siempre está en el fondo de mi mente. Es realmente Sí, una sí, especie sí. de Tienes que lucha aprender todo contra un nuevo eso. conjunto de habilidades. Aprendí con el dinero, fue como, todavía me estoy educando a mí mismo hoy en día, todavía estoy aprendiendo y enseñándome diferentes cosas sobre el dinero, desde el ahorro, a la inversión, a las estrategias fiscales, a la gestión, todas estas cosas diferentes. No creo que uno deje de aprender y como estoy aprendiendo, me siento cada vez más seguro de mí mismo, me siento más bien con ello, pero si no lo entiendo, ¿cómo voy a sentirme bien con ello? Y a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron esto cuando éramos niños, nunca nos enseñaron esto, no nos enseñaron esto en la escuela, cómo administrar el dinero, y si crecimos en casas de bajos ingresos, probablemente tampoco nos enseñaron a manejarlos. Es como que realmente tienes que autoeducarte en tantas áreas de la vida. Si no aprendiste dinero, curación, relaciones, cómo lidiar con el fracaso, todas estas cosas. Por eso creé Por The supuesto, Dio School of sí. Greatness. Porque hay todo lo que me gustaría tener cuando crecía. Hay algunas personas que he conocido que no pueden recordar su infancia. Conocí a una chica, Súper no sé, común. hace unos 10 años. Ella dijo, no recuerdo nada antes de los 17 años. Yo le dije que no tenía sentido para mí. No recuerdo todos los años de mi infancia. Y no recuerdo todo. Pero si puedo volver a ese lugar o veo una foto, soy como, sí, recuerdo esto. Pero cuando me encuentro con alguien por primera vez y me dice que no se acuerda de antes de los 17 años, digo, es interesante. Más tarde me di cuenta de que había muchos traumas. Alguien no es capaz de recordar los recuerdos de la infancia en general y simplemente lo tiene bloqueado. ¿Se debe a un trauma o es algo más? El trauma puede estar muy implicado, es decir, el ser humano es tan variable que puede haber otras cosas, pero cuando se trata de este tipo de experiencia de la que hablas y la gente dice, no recuerdo una parte entera de mi vida, no recuerdo mi infancia, es increíblemente común para los supervivientes de traumas, especialmente para los individuos que han sufrido un trauma complejo o un trauma crónico o el estado de modo de supervivencia en casi toda la vida. Y quiero decir, hay un poco de explicación biológica y psicológica para esto, y creo que tenemos que adentrarnos en la memoria y en su funcionamiento. ¿Qué es la memoria? Tenemos memoria a corto plazo, tenemos memoria a largo plazo, y la memoria a corto plazo realmente opera en este intervalo de 32. Y todo lo que no está codificado en la memoria a largo plazo se disuelve con la memoria a corto plazo, ya no lo recuerdas. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso, recuerda que tenemos un proceso disociativo. Ese proceso disociativo hace que también estés operando solo con las funciones esenciales que necesitas, lo que significa que la memoria y la codificación también están comprometidas. Cuando estás en constante modo de supervivencia y tu memoria no está pasando a la memoria a largo plazo, no estás codificando eso, no puedes recuperarlo después. La recuperación no va a ser posible más adelante en la vida, no vas a recordar lo que pasó cuando tenías 8 años, porque eso fue un compromiso de tu proceso de memoria. ¿Hay alguna forma de recordar esas cosas si las has bloqueado durante tanto tiempo o es que has aprendido esos recuerdos? Quiero decir, esencialmente en la infancia, algo de lo que se supone que perdemos al removerlo, no estamos diseñados para recordar todo. Pero si los recuerdos no fueron codificados en la memoria a largo plazo, va a ser difícil recordarlos porque simplemente no están. Sin embargo, creo que tenemos que desglosar más la memoria, porque tenemos memoria implícita y explícita. ¿Cuál es la diferencia? Así que la memoria explícita es más de esas que recuerdas a esa novia de la infancia que tuviste y de la que recuerdas momentos y recuerdas lo que desayunaste. Son detalles muy concretos y conscientes de tu memoria. La memoria implícita es más la memoria sensorial. El cuerpo sigue recordando. El olor, la vista, la experiencia, la música. El tacto, ¿sabes? Recordamos de una forma más, una manera implícita. Interesante. Así que la gente cuando habla de no recordar, se refiere a la memoria explícita, no a la implícita. Porque implícita están recordando mucho porque están viviendo en ese cuerpo, que les está recordando constantemente a través de disparadores que hay un recuerdo ahí. Digamos que alguien sacó todas estas cosas.
La depresión, todo el estrés, el sistema nervioso se descompone. Solo están en el estado bajo, todas estas cosas, todos los desencadena. Si borras la memoria y te despiertas sin tener la memoria celular o la memoria mental del trauma, la T minúscula, la T mayúscula, el trauma crónico, todas estas cosas diferentes. ¿Qué pasaría? Escenario hipotético. Pero si has sido capaz de eliminar todos estos recuerdos, ¿por qué no eres esencialmente más positivo o tienes una mejor perspectiva de la vida? Es decir, creo que, sabes, se podría tener más de lo que hemos hablado antes. Esa neutralidad, solo observo. seguro creo Sí, que... claro. Sí, porque todo será nuevo y así no tendrás algo que realmente esté unido a la emoción. Sabes, un evento no está unido a la emoción y un olor no está unido a la emoción. No tendrás la respuesta desencadenante, solo estarás mirando algo con un nuevo par de ojos. Sí. Siento que muchas personas dudan de sí mismas y tienen muchas dudas ligadas a acontecimientos anteriores. He fracasado, esta persona se ha burlado de mí, se han reído de mí, me han acosado, han roto conmigo, han perdido el trabajo, sea lo que sea. Todos estos acontecimientos afectan a su autoestima, a su identidad y dudan de sí mismos debido a una serie de acontecimientos. ¿Cómo rompemos eso para que la gente aprenda a creer más en sí misma, aunque le hayan sucedido distintos acontecimientos que no les hayan salido bien? Bueno, creo que parte de ello tiene que ser una reconfiguración de su autoconcepto. Está muy orientado a uno mismo porque ahora estamos hablando de que cuando alguien les dijo algo sobre su ropa, ahora tienen esta percepción de sí mismos y de cómo se visten es negativa o inadecuada debido a lo que se dijo. Ahora se ha convertido en una parte de uno mismo, ¿no? Así que gran parte del trabajo tiene que estar centrado en el yo. ¿Sabes cómo podemos conseguir que el individuo tenga un sentido más neutro o más positivo de sí mismo? Y que su núcleo no sea una amalgama de todas estas experiencias negativas y cómo las traduce o interioriza en su forma de verse a sí mismo y de ver el mundo. ¿Cómo se le enseña eso a alguien? ¿Qué puede hacer alguien que está escuchando o observando que no cree en sí mismo o que tiene una serie de acontecimientos que le recuerdan? Mira, ahí tienes que no soy suficientemente bueno para esto o que no me merezco esto. ¿Qué pueden hacer para empezar a tener una visión diferente de sí mismos? Me gusta la idea de desafiar los pensamientos. Pero lo que pasa con los pensamientos desafiantes es que el primer paso es que tenemos que escribir los pensamientos limitantes que han estado ahí. Tenemos que escribir las emociones que han sido asociadas con esos pensamientos. Y luego tenemos que desafiar esos pensamientos, desafiar activamente. Hay muchos de nosotros que caminan por el mundo sin haber desafiado muchas de estas ideas iniciales que hemos creado alrededor de nosotros mismos, sin importar de dónde vienen. De un padre que diga, me decepcionas, no eres lo suficientemente bueno. Y eso se manifestó en una representación mental de sí mismos. Y luego tenemos que mirar la raíz y luego desafiar a la raíz. Y luego también trabajar en la pieza emocional. Y la parte emocional me gusta que el trabajo alrededor de las emociones esté muy centrado en el cuerpo, porque las emociones están muy situadas en el cuerpo. Es una práctica de la mente y estamos escribiendo todas estas cosas, pero también es una integración del cuerpo. Mente y cuerpo. Siempre. Tienes que integrarlo, Sí. no puedes ser analítico a su alrededor. Si tu cuerpo sigue siendo reactivo, tienes que integrar los dos. Sí, siempre. ¿Qué crees que te aleja de tu yo más elevado en este momento? Definitivamente he tenido mi cuota de síndrome del impostor, de preguntarme si doy la talla. Sí, he estado en espacios donde he sido la única persona que se parece a mí y eso me ha hecho preguntarme. Tal vez se parezca a ti, amable, enérgico, eres muy generoso. amable. Gracias. Gran Lo recibo sonrisa. todo. ¿Qué Gracias. quieres decir? Quiero decir, soy negra y latina y soy de la clase trabajadora. He entrado en muchos espacios de élite para la educación. Y tengo una educación de Ivy League desde mi doctorado y no me veía reflejada en muchos de estos espacios. Definitivamente me hizo preguntarme Estás destacando, mucho. es lo que estás Lo diciendo. era, sí, y puede ser muy aislada esa experiencia. Y creo que te hace preguntarte si pertenezco aquí, mi voz es bienvenida y ese tipo de cosas. Es algo que ha sido una lucha para mí y creo que siempre será algo que sé que ha estado ahí, pero trabajo muy duro a diario.
Si estás entrenando a alguien que está en una situación similar, o bien destaca en su industria, se ve diferente, no encaja, supongo, no se refleja, como has dicho. ¿Cómo los entrenarías si dijeran que se sienten como, no sé, si pertenezco o me siento como un impostor? ¿Cómo los entrenarías para que interpretaran eso de una manera diferente? Sí, me encanta esa pregunta. Yo empezaría siempre por el cuerpo. Definitivamente haría algunos ejercicios de ingeniería en ellos para colocarlos en su mente, en ese espacio y hacer algunos ejercicios de relajación con ellos alrededor de esto. Porque Que se relajen simplemente... primero para empezar a crear Sí. desde ese espacio. Exactamente. No de Quiero un día seguridad. estresado. Sí, siempre la seguridad. Sin embargo, siempre quiero preguntar como, ¿quién te dijo que no perteneces? Porque esa es una pregunta que no hacemos explícitamente. Alguien dijo que en el campus STEM que no hay espacios abiertos para las mujeres. ¿Sabes? Algo pasó ahí. ¿Quién dijo que las mujeres no pertenecen a STEM? Y por eso quiero hacer esa pregunta. Por supuesto que sabemos parte de la respuesta, pero creo que la sociedad, ¿sabes?, ha creado espacios para las poblaciones específicas, así que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿quién dijo que no hay un espacio abierto para ti? Creo que la razón por la que hice esa pregunta es porque creo que abre la mente para preguntarse realmente sobre eso y creo que también ofrece un poco de empoderamiento a la persona que recibe esa pregunta como, ¿quién me dijo que no pertenezco? ¿Sabes? Y realmente se adentra en eso y lo he hecho por mí misma y ha sido muy útil. Sí, eso es bueno. ¿Qué más dirías después de hacer esa pregunta? ¿Qué más le dirías a esa persona? Me gustaría que realmente hicieran un trabajo pesado en torno a la parte emocional. Creo que ese siempre será un aspecto importante de hacer, un trabajo centrado en el síndrome del impostor, porque en el corazón de ella está el miedo. Y hay miedo a muchas cosas, pero el miedo a pertenecer es uno de los más importantes, como pertenezco a alguien. Y si hablamos del miedo a pertenecer, si hablamos de no sentirse lo suficientemente bueno, muchas de esas áreas son las que realmente necesitamos trabajar. Ese es el trabajo de profundidad. Las otras cosas son más superficiales, es como donde empezamos, pero luego tenemos que entrar en la parte de la emoción. Sí, interesante. ¿Qué es lo que más te enorgullece de haber superado? Creo que, sabes, llegar a este nivel de educación es algo de lo que me siento muy orgullosa porque he trabajado mucho y fui capaz de superar al menos las piezas más grandes del síndrome del impostor alrededor de eso y también un montón de cosas no me enseñaron a operar a ese nivel y por lo que una gran parte fue autodidacta. ¿A qué nivel? En este nivel de educación, sabes, definitivamente soy una primera generación en ese sentido. Hay un montón de burocracias que tienes que aprender y conocer cuando estás operando en espacios educativos que son de educación superior de esa manera. Así que el hecho de que soy una persona muy intuitiva, así que mi propia intuición me ayudó a escanear los entornos de una manera que me ayudó a aprender el entorno de una manera muy concreta y luego a aprender a operar dentro de ella, pero también solo ser yo misma, sacar lo mejor de mí. Digo, traigo mi salsa porque voy a sacar todo mi ser dominicano en cualquier espacio en el que esté y todo lo que me rodea tendrá que adaptarse en lugar de que yo me adapte al entorno y me reconfigure y eso ha sido algo que me ha hecho sentir muy orgullosa, simplemente entrar en espacios a los que antes sentía que no pertenecía y proclamar que sí pertenezco. Sí, es genial. Me encantan esas cosas. Tus redes sociales son increíbles, tienes un montón de grandes recursos allí, estás enseñando, inspirando, entrenando y conectando a la gente con ese trabajo de curación, de trauma generacional. También estás trabajando en un libro ahora mismo, tienes un curso en el que estás trabajando y que saldrá pronto. ¿Qué va a enseñar este curso a la gente específicamente? Vamos a entrar en las profundidades del trauma y en cómo nos curamos del trauma a través de una serie de prácticas holísticas. Mi esperanza es que para las personas que esperan mejorar sus
conocimientos sobre cómo integrar realmente las prácticas que van a ser muy útiles en el viaje del trauma o para los profesionales de la sanación que están allá afuera queriendo mejorar realmente su propia práctica, entrenadores, y estar informados sobre el trauma, que esto puede ser un muy buen eje y centro para que sean capaces de adquirir ese conocimiento. ¿Cuándo saldrá este curso y cómo podemos acceder a él? Sale en septiembre y el acceso puede ser a través de mi página web, que es drmarielbuque.com, y, ¿sabes? Vas a cursos y ahí estoy. Ahí está, sí. También tienes un boletín al que podemos Sí, suscribirnos. lo tengo, y de hecho ofrezco una habilidad de afrontamiento cada ¿De semana verdad? en mi boletín, sí. Una habilidad de afrontamiento que la gente puede integrar en su semana, y luego también todas las cosas de mi mundo, básicamente. Es genial. Muy bueno. Si vamos a drmarielbuque.com, puedes recibir el boletín de noticias, pueden enterarse del curso, verte en las redes sociales también. Instagram Sí. es lo principal. Instagram y TikTok. TikTok. Me gusta TikTok, es muy Sí, divertido. es divertido. Sí. Me gusta aligerar un poco la conversación sobre el trauma, porque es sí. muy pesado, así Es que pesado, es oscuro. sí. Mucha y- gente no quiere afrontarlo. Pero la cosa es que si puedo abrir, ¿sabes? Esa pequeña conversación ahí, y que la gente empieza a sentir curiosidad por el trauma, creo que TikTok me deja hacer eso, donde infundo un poco de humor y la gente es como de acuerdo, no es tan aterrador hablar de ¿Qué crees esto. que va a pasar en el mundo en los próximos 3 o 5 años si la gente no se enfrenta a sus traumas? Creo que vamos a ver mucho. No va a ser solo en el ámbito personal que vamos a ver la continuación de estos ciclos generacionales de trauma. Creo que vamos a seguir instituyendo políticas, vamos a seguir operando en el mundo de una manera que está impulsada por una gran hostilidad y agresión. Eso es una representación de las heridas no curadas. Sí, es interesante. En 2017 escribí un libro llamado The Mask of Masculinity. Se trata de cómo los hombres pueden empezar a sanar, pueden Sí. empezar a dejar las máscaras que tratan de protegerlos del mundo exterior y revelarse, ser un poco más vulnerables, abrirse y realmente mostrar su auténtico yo desde un lugar curado, no desde un lugar herido o defensivo. Porque creo que muchos de los problemas que ocurren en el mundo están causados por hombres que llevan una máscara, están heridos, que están enfadados, que están traumatizados, y no ha habido un espacio seguro específicamente para los hombres hasta que creo que más recientemente, para empezar a abrirse sobre sus traumas, no creo que haya sido aceptable Sí. para los hombres hablar de esas cosas. Sí. Así que me alegro de que estés haciendo este trabajo, me alegro de que haya mucha gente haciendo este trabajo, porque siento que la gente necesita recursos para comenzar el viaje de Sí. curación. Como dice mi terapeuta, es un viaje, no es un evento de una sola vez en el que simplemente estoy curado y todo está mejor. Sí, Es sí. un proceso de integración de la curación a lo largo Absolutamente, sí. del tiempo. Pero siento que más gente como tú necesita hacer este tipo de trabajo y enseñarnos a sanar, porque creo que si todos podemos sanar, los hombres específicamente, hablando de mi punto de vista, es como si los hombres pueden aprender a sanar y ser más amorosos y auténticos, entonces creo que va a ser un ambiente mucho más amoroso en el mundo en general. No podría estar más de acuerdo. Pero creo que también hay muchas mujeres que necesitan sanar también. Hay Absolutamente. muchas traumas que si las mujeres pueden sanar también, pueden crear un espacio Sí. seguro para que los hombres Sí. sean su auténtico yo, estar trabajando más juntos en lugar de discutir y Sí, pelear tanto. sí. Esa es mi intención, esa es mi misión Me aquí. encanta. Crea mucha más vulnerabilidad. Desde ese lugar de vulnerabilidad podemos tener un puente Por a la supuesto. curiosidad, seguridad. Hay tanto que viene de ese lugar donde se hace el trabajo. La vulnerabilidad y la valentía se arraiga y crea Ajá. definitivamente más de esa armonía. Ese es el reto. Solo deseo que la gente pueda tener conversaciones conscientemente. Como que tal vez no estoy de acuerdo con muchas cosas que tú haces o que otras personas harían o que están de acuerdo conmigo, lo que sea, pero poder cuestionar y como dijiste, cuando dijiste cuestionar y es decir, desafiar los pensamientos, desafiar las ideas, pero Sí. no desde un estado emocional agresivo. Siento que si podemos cuestionar y tener una conversación desde un lugar de calma, entonces va a ser capaz de ayudarnos a unirnos más en un montón de diferentes áreas de la vida. Esa es mi intención. Sí, pero empieza con el sistema nervioso. Lo hace. Si estamos fuertemente activados y la conversación que estamos teniendo es activadora porque está interrumpiendo lo que sea que esté pasando en nuestras mentes o
simplemente nos está desafiando de una manera en la que nos está Sí, empujando nos hace fuera sentir de la zona de incómodos y estamos confort. como, necesito protegerme, Exacto. lo que sea, gritar Sí. y reaccionar y llamarte Ir idiota o lo que directamente sea. al modo de lucha. Sí, claro, pero sí, no puedes absolutamente. resolver nada de esa manera, ¿verdad? Es realmente un reto tener... Puedes ser creativo y orientado a las soluciones de la forma en que lo serías si estuvieras en más de esas cosas neutrales. Me encanta eso. Sí. Es una pregunta que hago a todos al final, se llama Las tres verdades. Imagina hipotéticamente que es tu último día en la Tierra, faltan muchos años, vives todo lo que quieres vivir, pero es tu último día, todo lo vieja que quieres ser y logras todos tus sueños más salvajes, pero por la razón que sea tienes que llevarte todo tu trabajo a otro lugar, tus libros, tus cursos, tu contenido. Ya no tienes acceso, pero nosotros tenemos acceso a tres cosas que dejarías atrás con el mundo, tres lecciones o tres verdades. ¿Cuáles dirías que son esas tres verdades para ti? Sería que no eres solo lo que te pasó, eres abundantemente más. Haría saber a la gente que la curación es mucho trabajo, es terrible. Te dobla y te retuerce en formas diferentes e incómodas, pero vale increíblemente la pena. Y que no importa dónde estés en tu viaje de curación hoy, siempre es un buen día para empezar a romper el ciclo. Sí. Quiero reconocerte, Mariel, por tu viaje, por entrar en este campo de práctica que me estabas contando antes sobre cómo tenías otra carrera en la publicidad en tu ciudad. Sí. Y luego fuiste voluntaria los fines de semana y Sí. encontraste más significado y más satisfacción en estar al servicio ayudando a la gente con los diferentes desafíos en su vida. Y dijiste, voy a tomar 8 años más de escuela, voy a tomar esta Sí. deuda de la universidad y los préstamos estudiantiles para seguir una misión, un propósito que era más significativo para ti. Es realmente difícil para mucha gente Lo es. hacerlo, así que realmente te reconozco por escuchar tu corazón, por escuchar tu verdad, por ese paso de añadir continuamente valor a tanta gente en el mundo, haciendo la práctica individual, uno a uno que haces, el coaching que haces, compartiendo este contenido en las redes sociales, trabajando en libros y cursos. Realmente te reconozco por entrar en esta temporada de tu vida que está añadiendo valor para ti y para el mundo. Es realmente significativo ser testigo y ver que has superado tanto para llegar a donde estás. Gracias. Te lo reconozco de Sí. verdad, sí. Gracias, realmente lo aprecio. Por supuesto, sí. por supuesto. Ha sido un viaje que atesoro y estoy agradecida de estar aquí y gracias por destacar mi viaje. Por te lo supuesto, agradezco. sí, por supuesto. La gente puede seguirte. Tendremos todo enlazado, tu sitio web, drmarielbouquet.com, las redes sociales, doctora Mariel Bouquet. Última pregunta para ti. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Bueno, la grandeza para mí se encuentra en la gente que se transforma desde las cenizas y se convierte en rompedora de ciclos, muy al estilo de lo que tú hiciste. Y creo que son las almas más valientes de este planeta. Eso para mí es genial. Mariel, gracias. Luis, Gracias. es un placer. Lo agradezco. Gracias. Creo que para optimizar la función cerebral en cualquier dirección que quieras dirigirlo, primero debes mirar la carne, mantener abiertas las arterias e irrigar ese jardín. Esa carne es importante. Las cosas buenas para tu corazón mantienen abiertas las arterias de tu cerebro.